Primero hay que contextualizar todo lo que está pasando. Lo que está pasando actualmente desde el 2019 es que el masismo ha tratado de imponer una versión al pueblo boliviano que es el famoso golpe de Estado. Una versión falsa, porque todo el pueblo boliviano, el pueblo cruceño ha participado de la lucha contra el fraude, que fue lo que realmente se dio el año 2019, y esto es parte de esa versión del masismo. Entonces nosotros no podemos dar credibilidad a todo lo que establece el masismo, primero porque es un proceso político y no un proceso jurídico. Lo que tenemos actualmente es un preso político en Chonchocoro secuestrado por el gobierno central. Ese mismo gobierno central es el que realiza las investigaciones y dice se invirtieron gastaron 8 millones de bolivianos en el golpe de Estado. Entonces tenemos a un gobierno central que es juez y parte. Entonces no hay absolutamente nada de credibilidad. El pueblo boliviano está consciente de lo que realmente ha pasado el año 2019. Fue una lucha contra el fraude, y esa lucha contra el fraude es la que le permite ahora al presidente Arce estar donde está sentado. Entonces ahí hay toda una contradicción dentro del mismo masismo. Por tanto, lo que tenemos ahora de nuevo es un proceso político en contra del gobernador, que fue el que encabezó la lucha contra el fraude, y lo que se quiere realmente es manipular a la opinión pública y que el pueblo boliviano se sienta avergonzado de la lucha que tuvo el año 2019, pero eso no va a pasar, porque toda la población, o la mayor cantidad de población posible el año 2019, luchó contra el fraude, luchó para defender su voto, y eso es lo que hay actualmente. Entonces el relato del movimiento al socialismo, que intenta ser juez y parte, ¿no? Intenta imponerle al pueblo boliviano la versión de que hubo un golpe, pero se equivocan, porque a diferencia de otras luchas, en esta lucha todo el pueblo boliviano participó, y fue todo el pueblo boliviano el que defendió su voto y permitió que el presidente Arce actualmente gobierne. Por eso le digo que hay una contradicción total ahora entre lo que dice el gobierno, que trata de imponer la versión del fraude, y lo que está pasando. Si hubiera sido un golpe de Estado, el presidente Arce no fuera presidente. Entonces tenemos de nuevo un proceso político contra quien encabezó esta lucha contra el fraude, esta lucha por la democracia, esta lucha por la defensa del voto, que es el gobernador Luis Fernando Camacho, contra la versión del masismo que quiere imponer la versión de un golpe, lo cual es absolutamente absurdo y es algo que no debería darse. Es parte de una versión que trata de imponer el gobierno central, el gobierno masista, para hacer creer a la población, para convencer a la población que lo que hubo un golpe y no fue la defensa del voto, pero están totalmente equivocados, y además de estar totalmente equivocados, están perdiendo su tiempo. ¿Cómo creen que le van a hacer creer a esa persona que está detrás de pantalla y que participó en su rotonda para defender su voto? ¿Le van a hacer creer que esa persona recibió plata del comité cívico para defender el voto? Es imposible. Es imposible sostener esa versión. Lo que hubo el año 2019 fue un fraude. Lo que pasó en Santa Cruz y en la población boliviana fue que la población defendió su voto, no fue para cometer un golpe de Estado. El expresidente Evo Morales renuncia porque no podía sostener la versión de que las elecciones fueron limpias. Las elecciones no fueron limpias, las elecciones fueron fraudulentas. Terminó en la renuncia del presidente a raíz de una lucha pacífica del pueblo boliviano. Pero de nuevo se equivocan. ¿Por qué? Porque esa persona que estuvo en su rotonda no recibió un solo peso del comité cívico. Esa persona que luchó en La Paz, esos mineros que estaban en La Paz luchando por defender su voto, no recibieron un solo peso del comité cívico. Entonces lo que ellos hicieron fue movilizarse, fue hacer una lucha pacífica en defensa de la democracia y en defensa de su voto. Y esa defensa de la democracia, ¿en qué terminó? En que asume otro presidente, que fue el presidente Arce. De nuevo, hay una contradicción en la versión del gobierno, porque intentan hacer creer a la población que hubo un golpe de Estado, siendo que ellos fueron producto de la lucha democrática que encabezó el presidente del comité cívico en aquel entonces y ahora gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho.